He escuchado esta historia antes, pero nunca quise indagar en ella ni buscar la verdad. Para mí, todo era simplemente un cuento interesante, hasta que llegó el momento en que tuve que cambiar mi ruta. Existe en nuestra región una leyenda sobre los fantasmas que aparecen en la carretera por la noche. Más precisamente, no en cualquier carretera, sino en un tramo específico. Dicen que si viajas de noche por una sección en particular de la autopista, puedes ver a personas extrañas al costado del camino, personas que hace mucho dejaron de ser humanas. Hace un par de años, mientras tomaba un café bien cargado, me encontraba sentado con un hombre que llevaba mucho tiempo trabajando en nuestra compañía. Nos dedicábamos al transporte de cargas pesadas, pero ese no es el punto. Lo importante es lo que Artyom me contó en ese momento. «Oye, tú eres el nuevo, ¿no?», dijo él, dando un sorbo a su café y mirando ocasionalmente por la ventana. A los nuevos siempre les cuentan historias para asustarlos, solo para ver su reacción. Es divertido. Pero, escucha, yo no estoy aquí para asustarte. Todo lo que te voy a contar no es un chiste. Te hablaré sobre los fantasmas, o algo parecido. Casi me atraganté al oír esto y estuve a punto de reírme en voz alta, pero la mirada seria y juzgadora de Artyom me obligó a calmarme y seguir escuchando con atención. Te lo digo en serio, desde el fondo de mi corazón, continuó Artyom, ofendido por mi reacción. Aquí tenemos un fenómeno extraño que ha existido desde hace mucho tiempo. Si sigues por esta carretera hasta llegar a un desvío y giras a la izquierda, casi de inmediato empieza un tramo extraño de la ruta. Son 3 kilómetros. Muchos lo temen, aceleran y nunca, bajo ninguna circunstancia, se detienen allí. No importa lo que ocurra. Una vez, tuve que conducir por esa carretera, dijo Artyom mientras miraba hacia su taza de café. Me habían advertido de antemano. Yo también me reí, era joven y no me tomaba esas cosas en serio. Pero ahí estaba yo, girando a la izquierda después del desvío y reduciendo la velocidad. Era de noche, la carretera estaba casi desierta y no había nadie alrededor. Solo los oscuros y sombríos árboles en la orilla que se mecían lentamente bajo el fuerte viento. Bajé la ventanilla, encendí un cigarrillo y seguí conduciendo. De repente, algo salió corriendo desde el bosque, moviéndose rápido a 4 patas. Pasó un segundo, tal vez 2, y esa cosa ya estaba casi en el asfalto. Se levantó sobre sus 2 piernas, levantó una mano delgada y huesuda, y me hizo señas para que parara. Pisé el acelerador a fondo, el cigarrillo cayó de mi boca, y al pasar junto a eso, tuve un instante para ver claramente lo que intentaba detenerme. Parecía un hombre común, de mediana edad, vestido con un traje viejo y sucio, no antiguo, sino simplemente desgastado. Era muy delgado, su rostro estaba surcado de profundas arrugas, y sus pequeños ojos estaban fijos en mí, como si quisiera que me detuviera. Pero no lo hice, ya que las luces de mis faros lo atravesaban, como si fuera un fantasma. Pasé a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo esa figura se giraba bruscamente. Y entonces, su rostro se distorsionó. Se estiró hacia arriba y hacia abajo, su boca se abrió y soltó un grito. Un grito aterrador, inhumano, como el rugido de una bestia desconocida. Todo salió bien al final, pero fue en ese momento cuando comencé a creer en lo que me habían contado. Y lo que me habían dicho era esto: en ese tramo de carretera aparecen personas extrañas, siempre diferentes, que intentan detener a los coches. Nadie sabe por qué lo hacen. ¿Y qué pasa si alguien se detiene? ¿Te arrastran con ellos?, pregunté, un poco intrigado, aunque también algo decepcionado por lo que parecía ser un relato bastante predecible. Artyom guardó silencio por un momento, reflexionando, antes de responder con algo que jamás hubiera imaginado. No pasa nada. Ellos solo te preguntan por el camino, ofrecen algo o simplemente se van de vuelta al bosque. No te harán nada, pero sí tocan a las personas por alguna razón. Nunca ha habido un solo caso de alguien que muriera o desapareciera en ese tramo de la carretera.
Hubo un largo silencio. Mi mente se sumergió en pensamientos, intentando responder a una pregunta que me inquietaba: si realmente no hacen nada, ¿por qué la gente les teme tanto? No sé por qué detienen los coches, prosiguió Artyom. No sé qué es lo que buscan, pero estoy seguro de una cosa: esos encuentros con lo desconocido nunca son casuales. Es imposible, inimaginable, que sucedan sin un propósito. Un propósito que no puede ser bueno. Recuerda lo más importante: si alguna vez te encuentras conduciendo por ese tramo, acelera y nunca te detengas. Pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia. No puedo decir que la historia de Artyom me haya impresionado demasiado. Sí, era un poco extraña y en algunos momentos aterradora, pero, en general, parecía una historia típica. Me despedí de Artyom, me quedé un rato más y luego me fui. Así transcurrieron unos 6 meses. Conducía por mi ruta habitual, escuchando rumores sobre ese tramo de carretera, pero nunca me había tocado pasar por allí. Hasta que una noche fría de invierno, justo cuando estaba a punto de irme del trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. Tu ruta cambiará a partir de la próxima semana, me dijo, sentándose frente a mí. Había algo en su voz que no me gustó, sonaba nervioso, como si estuviera ocultando algo. Me pasó un mapa con el nuevo recorrido, y comencé a sentirme inquieto. El inicio de mi ruta no cambiaba mucho, pero a partir de cierto punto todo era diferente. Ahora tenía que girar a la izquierda en el desvío para llegar a otro destino. Pero eso no era lo peor. Mi jefe entonces me dijo lo siguiente: no preguntes por qué, solo escucha y, lo más importante, sigue estas instrucciones. Después de la bifurcación, casi inmediatamente después del giro a la izquierda, empieza ese tramo extraño de la carretera, exactamente 3 kilómetros. Debes acelerar y, pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia te detengas. ¿Entendido? Ya no importaba si lo entendí o no mi jefe, por lo visto, creía en todo esto, y de repente esa historia que me había contado Artyom adquirió un matiz mucho más oscuro y real. Todo el fin de semana, desde mi apartamento, busqué historias y casos relacionados con esa carretera. Y sí, encontré algunos. Pocos, pero suficientes. Decían que en ese tramo, exclusivamente por la noche, ocurrían cosas extrañas. Algunos hablaban de personas extrañas que salían del bosque o ya estaban al costado de la carretera, tratando de detener los coches. Lo más curioso es que algunos conductores incluso se detenían, y parecía que no pasaba nada. Quiero contarles una historia extraña, precisamente sobre ese tramo de carretera, escribió uno de los testigos en un foro. Estaba conduciendo de noche, no se veía nada en absoluto. De repente, vi salir del bosque a una chica. Alta, delgada, hermosa. Ella notó rápidamente mi coche y comenzó a hacerme señas para que me detuviera. Yo ya había escuchado historias raras sobre ese lugar, pero decidí parar, tal vez necesitara ayuda. Reduje la velocidad, me acerqué al borde de la carretera, bajé un poco la ventanilla y esperé. Ella se acercaba lentamente hacia mí. Llevaba puesto un abrigo gris, y todo parecía normal, hasta que algo dentro de mí empezó a llenarse de pánico. Me di cuenta de que estaba descalza. Era invierno, hacía 15 grados bajo cero, y ella caminaba descalza como si fuera lo más natural. Me estremecí, me preparé para acelerar y noté que ella ya estaba junto a la ventanilla, sonriendo, mostrando unos dientes extraños y grandes. Eran como los nuestros, pero 2 veces más grandes. Me quedé inmóvil, sin decir una palabra, paralizado por el miedo. De repente, extendió su delgada y pálida mano hacia mí y, no sé cómo explicarlo para que no me tomen por loco. Cuando me tocó, su mano atravesó mi cuerpo como si fuera un fantasma. Sentí un frío estremecedor y grité. Ella retiró su mano rápidamente, sonrió aún más y yo pisé el acelerador a fondo. Lo último que vi fue su cara deformada en el espejo retrovisor. No sé qué era, un fantasma o algo más, pero ahora juro que nunca volveré a detenerme en esa carretera.
Historias como esta no eran muchas, pero existían. En todas ellas, criaturas extrañas, aunque siempre diferentes, se acercaban a los coches, tocaban a las personas y sus manos atravesaban los cuerpos como si fueran incorpóreos. Y luego, simplemente los dejaban ir. ¿Pero por qué? Llegó el lunes. Me armé con todo lo que necesitaba, me subí al volante y, tras pensarlo un poco, emprendí mi ruta por ese nuevo camino. El crepúsculo comenzaba a caer. El sol se ocultaba en el horizonte mientras los árboles a ambos lados de la carretera pasaban fugazmente, pareciendo ocultar algo siniestro entre sus sombras. No es que creyera mucho en lo que me habían contado, pero con cada kilómetro recorrido, mi incredulidad se transformaba en una inquietud creciente. Iba rápido, mi objetivo era atravesar ese tramo lo más rápido posible, comprobar que no pasaba nada y olvidarlo como un mal cuento. Pero nada salió como esperaba. Delante de mí, un coche pequeño circulaba a un ritmo constante. Estábamos cerca del desvío, y adelantar allí era peligroso, así que no tuve otra opción que reducir la velocidad. Viajábamos a 60 kilómetros por hora y empecé a maldecir entre dientes. No sé por qué, pero de pronto comencé a creer en todas esas historias que había oído sobre este lugar. Intenté adelantar, pero de repente, desde el bosque, salió una figura hacia la carretera. ¿Será posible?, murmuré, observando cómo una figura encorvada y tambaleante salía del bosque. Parecía un anciano. Se acercó al coche que iba delante de mí, haciendo señas para que se detuviera. Y el coche se detuvo. Yo también frené, movido por la curiosidad. El anciano, encorvado como si estuviera doblado en tres, temblaba a cada paso mientras se acercaba al coche. Pero había algo extraño en él. Lo sentía, algo no estaba bien. Miré más de cerca. El anciano se acercaba, cubriendo sus ojos con una mano, como si le molestara la luz o le dolieran los ojos. Mi corazón latía cada vez más fuerte, con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Sentía que estaba dentro de ese coche. ¿Qué te pasa, abuelo?, preguntó el conductor del coche de delante. ¿Te duele algo? ¿Quieres que te lleve al hospital? Sube. No, hijo, no necesito ir al hospital, respondió el anciano. Pero su voz no era la de un anciano, era la voz de un joven, lo que me hizo dudar aún más. ¿Entonces en qué puedo ayudarte?, preguntó el conductor, todavía dispuesto a ayudar. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El anciano bajó bruscamente la mano que cubría sus ojos, extendió su brazo dentro del coche y gritó: «Encuentra mis ojos, hijo». El coche arrancó como si fuera un coche de carreras, y yo también aceleré. Al pasar junto al anciano, vi esto: su rostro era de un amarillo enfermizo, con dientes grandes que sobresalían de sus labios, y sus ojos no tenía ojos. Solo había cuencas negras y vacías. Y entonces, vi cómo sacaba algo de su bolsillo, un pequeño objeto redondo, lo llevaba hacia una de las cuencas y lo insertaba en ella. Era un ojo. Lo que sucedió después no pude verlo claramente. Lo perdí de vista en el espejo retrovisor, ya que había acelerado tanto que dejé atrás ese lugar maldito, temblando de miedo y terror. Lo que vi fue inimaginable. ¿Qué demonios fue eso? Si piensan que la historia termina aquí, lamentablemente se equivocan. Llegué a mi destino final, descargué la mercancía y llamé a mi jefe para tomarme unos días libres. Cuando los días de descanso terminaron, decidí continuar con el trabajo. No tenía otra opción, pero ahora había una regla que me juré seguir: nunca detenerme, bajo ninguna circunstancia, y no volver a mirar a los lados. Recientemente, mientras revisaba un foro de aficionados a los coches, encontré una historia que me llamó la atención. Un hombre llamado Andrei describía un encuentro con un extraño anciano que le pidió ayuda, que le suplicó que encontrara sus ojos. Andrei detalló exactamente lo que yo había visto, describió al supuesto anciano, explicó cómo éste le había tocado y que el toque se sentía como el de un espectro.
la mano del anciano atravesó su cuerpo como si fuera un fantasma. La historia de Andrei terminaba allí, pero unos días después, en el mismo foro, él volvió a escribir. Les leeré sus mensajes. Primer mensaje: no sé si esto está relacionado con lo que me pasó antes o si simplemente estoy perdiendo la cordura, pero últimamente siento que alguien me está vigilando. Sobre todo de noche, no puedo dormir bien. He tenido que tomar pastillas para dormir. Segundo mensaje: la situación empeora. Ahora siento esa presencia tanto de día como de noche. También he comenzado a notar olores extraños. Estoy en casa tranquilo y, de repente, percibo un olor fétido, como de algo podrido. Lo más inquietante es que cada vez que aparece ese olor, siento también que alguien está cerca. Tercer mensaje: ayer pasé por algo aterrador. Estaba durmiendo profundamente cuando me despertó un hedor horrible. Todo mi apartamento olía a azufre o algo parecido. Me levanté bruscamente, intenté encender la luz y entonces escuché crujidos en la oscuridad. Alguien, o algo, estaba caminando por mi apartamento. Y vivo solo. Cuarto mensaje: me mudé por si acaso. Decidí pasar unos días en un apartamento alquilado. Pero anoche me desperté de nuevo por el mismo hedor y la sensación de que no estaba solo. Abrí los ojos, temblando de miedo, y vi al causante de mis problemas. En la penumbra, algo reptaba por el techo. Era grande y plano, moviéndose a cuatro patas, pegado al techo como una enorme araña. Parecía no tener huesos, ya que cambiaba de forma mientras se movía. Su piel era negra, rugosa y cubierta de pequeñas protuberancias que parecían pelos, y el ser emitía un leve silbido. Me quedé en la cama hasta el amanecer y ahora no sé qué hacer. Amigos, ¿y si ese anciano en la carretera, al tocarme, de alguna manera me marcó para esta criatura? Porque fue justo después de ese toque que todo comenzó. Después de esos mensajes, Andrei dejó de escribir. No hubo más noticias de él, y eso me llenó de temor. Poco después, me enteré de algo que aún hoy no me deja dormir por las noches. Se corrió la voz en la ciudad de que alguien había muerto en circunstancias extrañas en un apartamento alquilado. Decían que hace poco, en uno de los departamentos, encontraron muerto a un hombre, y nadie podía imaginar quién o qué lo había atacado de esa manera. Según los relatos, ese hombre había alquilado el lugar y, una noche, el edificio se llenó de gritos desesperados. Gritos como si alguien estuviera en su último aliento. Cuando los vecinos, al principio renuentes, finalmente decidieron entrar para ver qué sucedía, se arrepintieron al instante. El olor a azufre impregnaba el lugar, las cosas estaban desordenadas y el inquilino yacía junto a la cama con la cabeza girada completamente al revés, sus dedos, brazos y piernas rotos en múltiples lugares. Lo que ocurrió después no lo sé. Nadie lo sabe. Al parecer, llamaron a la policía y comenzaron la investigación, pero no se supo cómo terminó el caso. Lo inquietante es que, según los informes, el fallecido se llamaba Andrei. Y algo me dice que era el mismo Andrei que compartió su historia en el foro. Ahora tengo una teoría. Una teoría desagradable y aterradora. Aquellos que aparecen en ese tramo de la carretera, esos seres que detienen a los conductores bajo distintos pretextos, tocan a las personas como si dejaran una marca en ellos. Y esa marca significa que la víctima está condenada. Se va tranquilamente, pero después la encuentran. La encuentran aquellos para quienes se puso esa marca. Aquellos que necesitan alimentarse. No me pregunten quiénes son ni qué son. No me acusen de haber inventado todo esto para asustarlos o engañarlos. Les he contado mi única historia de terror, una historia que continúa hasta hoy. Una vez a la semana, en esa misma carretera, justo después de la bifurcación hacia la izquierda, cuando paso por ese extraño tramo de 3 kilómetros, veo como diferentes figuras emergen del bosque hacia el borde de la carretera. A veces es un anciano, a veces una joven, otras un hombre joven. Todos quieren que me detenga. Pero yo conozco las reglas más importantes, en ese tramo hay que acelerar,
ir muy rápido y nunca mirar hacia los lados. No, aquí no ocurren accidentes, pero pasa algo mucho peor.